Bueno, estamos en diálogo con Paulina Lescano. Paulina Lescano es ingeniera agrónoma, es columnista en varios medios, justamente en secciones de economía, en secciones agropecuarias. En realidad no le íbamos a llamar hoy, pero bueno, nos decidimos a llamarla. Paulina, primero te pedimos disculpas por esta equivocación, me hago cargo, y después bueno, la bienvenida aquí al programa El Enfoque Provincial por FM Keops. Mi nombre es Martín López Lastra, ¿cómo te va? Muy bien, Martín. Muchas Todo gracias bien. por atendernos. No, A raíz gracias de por el esta llamado. columna que has escrito en Infobae y también por estas expresiones que tenés respecto de algo que sintetiza la economía de hoy, ¿no? Podemos decir, porque Mm. este título, La crisis de la leche en Argentina, las vacas comen en dólares y producen en pesos. Me has acordado el famoso dicho, pero distinto sentido político, las vaquitas son ajenas, ¿no? Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. En este caso, nos produce pena esto que le pasa a la economía argentina, ¿no? ¿Cómo lo podría sintetizar? Bueno, creo que vos resumiste bastante bien cuando dijiste que afecta de lleno a la economía argentina, porque si bien el primer perjudicado es obviamente el productor, la familia, que se queda sin su principal fuente de ingresos, o empresa, en muchos casos son de generaciones. También afecta después a los empleados que se quedan sin trabajo. En general, se considera que por cada puesto directo que hay de trabajo en el tambo se crean 4 indirectos. Después a las comunidades en las cuales está desarrollado el tambo, porque también, digamos, tiene menos actividad. Y como vos bien dijiste, afecta a toda la economía del país, porque es uno de los principales fuentes de ingresos, de generación de divisas también, porque también parte de lo que se produce de leche se exporta. Y bueno, es cerrar una fábrica que llevó mucho tiempo poner en marcha, digamos. Claro, claro, claro. Y uno se acuerda, hablando de provincia de Buenos Aires, esas famosas zonas que nos describían en la primaria, las zonas de cuenca lechera. Bueno, uno se acuerda cuando le comentaban de Suipacha, de otras localidades, ¿no? Y ahora Sí. se achicó muchísimo esa torta, por así decirlo. Y sí, en los últimos años han venido perdiéndose gran cantidad de establecimientos tamberos. En algunos casos hubo una concentración, pero lo que estamos viendo quizás en los 2 últimos años es mucho peor, porque se incrementó muy fuerte esa tasa, digamos, de cierre de tambos, y te diría que en el último año mucho más. Entonces, si uno mira en las noticias, por ahí, si está un poco atento, Mm. casi todas las semanas aparece un nuevo caso tristísimo de cierre de tambos que hicieron todo lo posible para llegar, digamos, para seguir avanzando, y no lo lograron. Claro. Entonces, sí, creo que es terrible. Y por ahí lo que te comentaba recién, lo peor, digamos, para la economía del país es que para esos animales que serían, entre comillas, la fábrica, por llamar así, las Sí. vacas Mm. lecheras, desde el momento, digamos, que esa vaca se gestó hasta que empieza a dar leche, Mm. pasan, según, digamos, el tipo de animal y más, entre 2 y 3 años. O Sí. sea que imagínate que todos los animales que cuando cierra un tambo, esas vacas se mandan a faena, o sea, se mandan al matadero. Claro. Entonces, se perdieron muchos años de investigación para que esas vacas sean lecheras y den más cantidad de leche, etcétera, y años de mínimo 3 años para volver a poner en funcionamiento un tambo. Entonces, son muchas las aristas que generan un perjuicio para toda la economía del país. En algún momento se había pensado que el tema del tambo era, vos me vas a corregir o no, que era más una cuestión de costos que otra cosa, pero sobre todo el costo laboral se hablaba mucho. Entonces en los últimos años se había avanzado y mucho sobre, no sé, cómo vos me dirás cómo está la experiencia esta de tambos, no sé si decirles Automatizados. automatizados y demás, Sí, pero bueno, al costo de eliminar puestos de trabajo para hacerlo un poco más rentable, pero digamos que es una frazada sí, corta también, ¿no? Porque tapa por un lado y tapa por el otro, y además del sí, perjuicio social que provoca, sí, por un lado. exacto. Sí, igualmente esa automatización que vos comentás, es verdad que
se viene dando, pero eso en una economía entre comillas sana también puede generar más puestos de trabajo desde otro lado, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, en relación a lo que vos decís, lo que está pasando en este momento es como un combo perfecto de cosas malas, ¿no? Por un lado, que el título de la nota decía algo que dicen justamente todos los productores de leche, los animales comen en dólares y producen en pesos. ¿Por qué? Porque el alimento, ya sea derivados de soja, maíz, por ejemplo, cotizan o tienen un valor de referencia en dólares por tonelada. Después se especifica, digamos, pero eso se especifica al tipo de cambio, por ejemplo, ahora con el dólar agro y demás, tuvieron un incremento automático que no se cotiza más a 350 pesos, sino que se cotizan a un dólar de 500. Entonces, tienen un incremento de un día para el otro de costos muy grandes con lo que le dan de comer a los animales, y la leche que ellos venden no puede tener el traslado ese porque estamos en una situación de inflación tan grande que el consumidor tampoco puede pagar ese aumento. Entonces, es una situación muy complicada que en el corto plazo no tiene demasiada solución. Yo me ponía a pensar en aquel que tiene un capital, un capitalito, por así decirlo, que está en una zona rural. Digamos que el tambo no debe estar entre las prioridades, porque vos me estás diciendo, hay un costo fijo de por lo menos 3 años, porque bueno, es una ternera que hasta que se haga vaca lechera, 3 años, es costo sin ingreso. Y después viene este tema del alimento en dólares. Primero tenés que hablar de recuperar el capital invertido, después empezar a ganar. ¿De qué tiempo estamos hablando? Sí, por eso es muchísimo. Por eso creo que es el daño más grande que se está generando, que es increíble que desde el Estado no se vea de qué manera frenar y cortar esta situación, porque realmente es muy dramática. Mira, algo que en relación con esto del costo y demás que hablábamos recién, otra situación que es única, yo creo, en otros rubros no la he visto. El productor de leche, suponete, entregó durante todo octubre leche, ¿no? Le entrega a la industria. Sí. El precio al cual esa leche él va a cobrarla, lo supo recién antes de ayer, o sea, el 12 o el 13 de noviembre. Sí. Vos imaginate, ¿en qué negocio vos entregas tu producto sin saber a cuánto lo vas a vender? Sin saber el precio, claro. Exactamente, que es en pesos por litro, o sea, todo el combo. Ese precio es digamos, un valor que se publica, un promedio de lo que pagan las industrias, es para lo que entregó en octubre, y como referencia, bueno, fue de 130 pesos por litro. Ayer fui a hacer las compras, no sé en qué zona vivís vos, pero acá en mi zona, el litro de leche en sachet, o sea, ni siquiera que te compraban la caja, está 650 pesos el litro. Entonces, imagínate la distorsión que pasa en toda la cadena, o sea, no gana ni el consumidor ni el productor de leche. Claro, en medio, claro. O sea, hay un montón de cosas. Y otro dato que también es importante es que eso que se le paga por litro de leche está muy lejos de lo que, entre comillas, pueden considerar, suponete hoy, un valor de equilibrio para salir hechos, que está cerca de 190 o 200 pesos. Claro, entonces, claro. Son muchos elementos que hacen que la situación sea muy difícil. La oferta de leche se ha reducido en los últimos años. No, y eso tiene que ver con que los tambos, o sea, si bien hubo menos cantidad de tambos, también los que fueron quedando se hicieron más eficientes. Tiene que ver con eso que vos comentabas de la automatización, o sea, los que fueron quedando fueron invirtiendo en ser más eficientes, en animales que den más leche, etcétera. Entonces, no se ha visto una fuerte disminución en lo que es la oferta de leche, pero yo creo que en la situación en la cual estamos, que se está generando esa matanza tan grande de animales, claro, es muy probable que empecemos a ver eso, y eso se va a traducir en mayores precios para los consumidores. Claro. Vos describías, Paulina, estamos hablando con Paulina Lescano, ingeniera agrónoma,
Vos describías el tema este de que uno, bueno, entrega el producto y no sabe a qué precio. Tiene venta segura, pero no tiene seguro el precio. Es una cosa de... habría que recrear alguna clase de ciencias económicas al respecto. Pero, Totalmente. claro, pero el tema que yo te comentaba, bueno, hubo algunas experiencias de salidas vía constitución de cooperativas, pero eso Ujú. también hoy es bastante dramático y arriesgado, ¿no? Sí, bueno, fíjate que muchos productores están viendo de qué manera asociarse para cambiar un poco esta situación, ¿no? Mm, Pero después también por ahí quisiera remarcar que no es que desde el lado de la industria se haga, que digamos, que yo no considero que la industria tenga la culpa de todo lo que está pasando. Son un montón de normas y regulaciones y mercado y etcétera que están jugando en contra. Porque si te vas al otro lado de la industria, también tenemos una situación en la cual Sancor también está en una situación muy mala, con un conflicto que también está en medio gremial. Entonces, es difícil por ahí decir qué es lo que hay que cambiar en el corto plazo. Creo que hoy la situación es muy difícil para todo el sector lechero, en especial obviamente para los productores, porque además son muchos y es mucho más difícil defenderse. Pero bueno, estamos viendo también una industria que tampoco encuentra demasiado soporte como para seguir existiendo. Entonces, creo que estamos en una situación espero que después del resultado de las elecciones empiecen a tomar medidas que realmente frenen esto que está pasando. claro, claro. Digamos que es una situación de sencillar hasta que aclare, donde hay alguna esperanza, o está la otra situación de que, bueno, yo ya estoy metido en medio del río y para qué voy a volver a la costa de donde salí y intento seguir cruzándolo. Está complicado, ¿no? Sí, yo creo que es muy complicado. Mira, cuando vos hablas con productores de leche te dicen, antes por ahí era una situación, antes te digo, sobre hace 6 meses era una situación de ver lo que vos comentaste, de Mm, esperar hasta que aclare, capaz que era una semana. mm, Hoy lo estás viendo día a día, o sea, son decisiones que las tienen que tomar, que no, o sea, no llegan ni siquiera a ver si aguantan una semana. Por claro. eso digo que creo que es una situación que requiere que se tomen medidas urgentes y sí es necesario que haya medidas desde el Estado en esta situación actual que estamos viviendo. Perfecto, bueno, te agradecemos muchísimo, Paulina Lescano, y bueno, no va a faltar la ocasión en que volvamos a entablar el diálogo sobre distintos problemas, ¿no?, que acontecen con el mundo agropecuario, ¿eh? Así que te agradecemos, te Ojalá que, mandamos, sí, gracias a ustedes por llamarme y esperemos que empecemos a hablar de buenas noticias. bueno, esperemos, esperemos. Bueno, te mandamos un Bueno, gran gracias. saludo. Era Paulina Lescano, ingeniera agrónoma.